El nombre de Doris Wells evoca de inmediato a alguien que rompió paradigmas y logró establecerse como una de las actrices venezolanas más importantes del siglo XX. Trabajando en decenas de proyectos durante más de 2 décadas, no solo actuó, también fue escritora y directora, desafiándose siempre a sí misma para dar más y hacer todo con un criterio de excelencia. Esta emblemática figura es recordada no solo por su belleza y talento, sino también por su intelecto, pasión por la cultura y amor por su país. Hoy exploraremos su historia, desde sus humildes orígenes rurales hasta los momentos más significativos de su vida y su extremo celo por mantener su vida privada fuera del alcance de los medios. Doris María Bonafina Padrino, conocida artísticamente como Doris Wells, nació el 28 de octubre en la localidad de Caripito, en el estado Monagas, Venezuela. Hay algunas discrepancias respecto a su año de nacimiento en diferentes fuentes de información. Algunas reseñas afirman que llegó al mundo en 1941 y otras fuentes apuntan a que pudo haber nacido 3 años más tarde. Sin embargo, la biografía publicada por la Biblioteca Biográfica Venezolana, escrita por la politóloga, historiadora y antropóloga Ocarina Castillo, reporta que Doris nació en 1945. Para narrar la historia de Doris, es necesario presentar a sus progenitores. Su padre era José Ramón Bonafina, un médico de ascendencia italiana que luego de completar sus estudios en Argentina, regresó a Venezuela para aprovechar el crecimiento económico del país a raíz del boom petrolero. El hombre se destacó en la comunidad debido a que no cobraba dinero por sus servicios. En cambio, recibía frutas, verduras y huevos. Además, llamaba la atención porque era viudo y tenía 2 hijos de los que se hacía cargo. José Ramón, que por ser el primogénito recibió el mismo nombre que su padre, y Lourdes. La madre de Doris se llamaba Isabel Padrino, originaria del estado Monagas y criada en un estilo de vida campesino. Era una mujer sencilla, casera y amante de la naturaleza. Isabel también había quedado viuda mientras criaba a sus hijos Humberto, Yolanda y Domingo. Sin embargo, no estuvo sola por tanto tiempo, ya que su camino se cruzó con el de José Ramón cuando tenía alrededor de 27 años, y pronto contrajeron matrimonio, como era común en esa época. El matrimonio tuvo varios hijos en conjunto. Primero nació Carlos, seguido por Blanca y Onelia, mientras que Doris y su hermano gemelo, Miguel Ángel, nacieron al menos 3 años después que Onelia, en el hospital de Caripito. La familia vivía en el campamento petrolero Cayena, ya que José Ramón trabajaba en la Creole Petroleum Corporation, conocida en español como la Corporación Criolla de Petróleo. Desde muy pequeña, Doris demostró una increíble habilidad intelectual, particularmente con las letras. A los 3 años ya se sabía todo el abecedario, y 1 año después había aprendido a leer. Memorizaba cuentos y los repetía, agregando un dramatismo que advertía el futuro que tendría en el mundo de las artes escénicas. Al ser la hija menor, era la más consentida por su mamá. Una de las anécdotas que la acompañó a lo largo de su vida se refiere a uno de sus primeros papeles de actriz, que no fue sobre ningún escenario, sino en su propia casa, cuando para evitar ir al colegio se hizo la enferma, llegando incluso a fingir un desmayo. Trágicamente, en 1949, Doris perdió a su padre a causa de un cáncer de esófago. Para ese momento, ella tenía tan solo 5 años. Fueron tiempos duros para toda la familia, y en especial para Humberto, el hijo mayor de José Ramón e Isabel, quien debió tomar el lugar de su padre en la petrolera para poder llevar el sustento al hogar, a pesar de no ser aún mayor de edad. Estudió en la escuela Andrés Bello, y su nivel era tan avanzado que lo adelantaron 1 año. Además de inteligente, era muy graciosa y siempre participaba en los actos culturales de la comunidad. Poco después, Isabel decidió mudarse temporalmente a Maturín con sus hijos. Estando allí, Yolanda, la hija mayor del matrimonio anterior de Isabel, le pidió a su madre que Doris y Onelia, sus hermanas menores, se fuesen a vivir un tiempo con ella. Yolanda estaba casada con un ingeniero y tenía 4 hijos. Debido al trabajo de su esposo, contaba con mayor estabilidad económica y tenía una linda casa en el campo en Monagas. Las 2 hermanas menores hicieron el viaje, pero Onelia regresó al poco tiempo con su madre.
En cambio, Doris quedó casi atrapada en casa de Yolanda por más tiempo, a pesar de los reclamos que Isabel le hacía a su hija mayor. Finalmente, una tarde, Humberto pasó por casa de Yolanda y se llevó a la niña en su bicicleta. Doris estuvo casi un año alejada de su madre y sus otros hermanos, y al parecer su estadía en casa de Yolanda no había sido fácil. La familia pasó un tiempo en Maturín, luego regresó a Caripito y posteriormente tuvo que mudarse a Miraflores, en la población de Quiriquiri, cuando la petrolera transfirió a Humberto para que trabajara en la planta de esa localidad. En Quiriquiri, Doris continuó y finalizó sus estudios primarios en el Colegio Libertador. Durante su infancia, la belleza y simpatía de Doris la convirtieron en reina del carnaval en más de una ocasión. En 1958, a los 13 años, Doris se mudó con su mamá y 3 hermanos a la ciudad de Caracas, luego de que Humberto se casara y comenzara una nueva familia. Yolanda se había mudado poco antes a Caracas y vivía en una hermosa casa de 2 pisos ubicada cerca de la conocida Avenida Victoria. Allí se instaló Isabel con sus hijos, pero fue algo temporal. Poco después decidieron independizarse y se mudaron a un pequeño departamento en La Pastora, un barrio de gente trabajadora y humilde. Ese mismo año, Doris comenzó la secundaria en el Liceo Pedro Emilio Coll. Durante su segundo año de secundaria, visitó la Escuela Nacional de Arte Escénico, dirigida por Juan Sujo. Juana Sujo, nacida Juana Suj Boleski Berkowski, fue una actriz argentina que se radicó en Venezuela y fue pionera del teatro venezolano contemporáneo. A Doris le gustó la institución, por lo que decidió inscribirse rápidamente. La pasión por el teatro se apoderó de la adolescente, quien les ponía más interés a las artes escénicas que a sus estudios formales para graduarse de bachiller. Inicialmente, el círculo cercano de Doris no estaba muy entusiasmado con lo que consideraban un nuevo capricho de la menor. Sin embargo, nadie se opuso a que asistiera a las clases. Después de todo, era la consentida de su madre y hermanos. Entre 1959 y 1961, Doris estudió con Juan Sujo en el Teatro Nacional. Algunas de las clases que tomó fueron dicción, respiración, plástica, improvisación y expresión corporal. En medio de ese proceso de aprendizaje, la joven actuó por primera vez frente al público en 1960, interpretando el monólogo La Dama Boba. También participó en varias obras como 6 personajes en busca de autor y El proceso de Jesús. Por esa misma época, la joven actriz se inició en el mundo de la publicidad por pura casualidad. Se encontraba una tarde con su hermano Miguel en el Estadio Olímpico, cuando un publicista de la agencia J. Walter Thompson la invitó a hacer una prueba para un comercial. Doris accedió y a los 15 días estaba filmando para la marca de jabón Lux. Al terminar sus 3 años de estudio de teatro, recibió su título con tan solo 16 años. La promoción de Doris fue la última en graduarse bajo la tutela de la profesora Juana Sujo, quien falleció el 12 de julio de ese mismo año. Doris había tenido una relación muy buena con Juana, de quien absorbió como una esponja todas sus valiosas enseñanzas. Algo que se le grabó para toda la vida fue que la disciplina y la formación integral eran cosas indispensables para ser un actor de calidad. Tras graduarse, trabajó en diversas obras como 5 gángsters y una monja, Melocotón en Almíbar y Donde está marcada la cruz, presentándose en varios teatros de la ciudad. Ese mismo año, la familia Bonafina se mudó a un departamento más grande en un edificio sobre la Avenida Victoria, y tanto Blanca como Miguel consiguieron trabajos en el Instituto Agrario Nacional y el bufete de abogados Risqués Iribarren. Al poco tiempo, Miguel escuchó que necesitaban una recepcionista para el escritorio jurídico y sugirió a su hermana para el puesto. Doris trabajó brevemente junto a su gemelo, haciendo cortas suplencias por temporadas cuando era necesario. En esos breves momentos de trabajo en el bufete, Doris conoció a William Risqués Iribarren, uno de los abogados que daban nombre a la firma. Aunque había 23 años de diferencia entre ambos, y William tenía 3 hijos de un matrimonio anterior, pronto comenzaron a surgir sentimientos entre ambos, y así se inició un cortejo que duró varios años. Inicialmente, la familia de Doris no estaba muy conforme con la relación debido a que William era mucho mayor. Sin embargo, poco a poco se fue ganando la confianza de todos y terminó integrándose bien a la familia.
Un año más tarde, Doris y William se casaron en una pequeña ceremonia en casa de los Bonafina Padrino, donde la única gran ausencia fue la del hermano mayor de Doris, Humberto. En 1963, apareció en 2 películas, Un soltero en apuros, dirigida por Alberto Dubúa, e Isla de Sal, dirigida por Clemente de la Cerda. Al año siguiente, volvió a trabajar con Clemente, esta vez haciendo un papel mayor en la película El rostro oculto. Aunque la actriz había hablado abiertamente de su preferencia por el cine sobre las novelas, esto no significó de ninguna manera el abandono completo de la pantalla chica. En 1964 encarnó el papel de Reina Montero, la villana en la telenovela Historia de 3 hermanas, ambientada a mediados del siglo XIX. La novela relata la vida de 3 hermanas en busca de su futuro prometido. Cada una utiliza las armas que cree mejores hasta que todas, desafortunadamente, se enamoran del mismo hombre. La menor de las 3, que era la más ambiciosa y fue personificada por Doris, tenía un bien calculado plan para quedarse con el hombre de su vida, aunque tuviese que llegar a quitarle la vida a personas de su propia sangre. La telenovela, que contó con la participación de grandes actores de la época, fue un éxito total y estuvo en transmisión durante más de un año. Doris continuó haciendo papeles de villana en telenovelas, como Renzo el Gitano, La Leona, El Gavilán, Corazón Salvaje y Bárbara, entre otras, todas transmitidas en RCTV entre 1964 y 1966. Además de que su carrera como actriz iba en ascenso, en su vida privada también le estaba yendo muy bien. El 27 de abril de 1966, Doris y William Rizquez Iribarren, el acaudalado abogado con el que mantenía un noviazgo desde tiempo atrás, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada. En ese momento, ella tenía 20 años y él 44. Luego de casarse, la pareja se mudó a una casa ubicada en la urbanización Alta Florida. Ese mismo año, nació Marielba de la Trinidad, su primera hija. En 1967, Doris volvió a los escenarios y participó en El Nuevo Grupo, un movimiento teatral liderado por algunas de las mentes más brillantes de la época, tales como José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocrón, Román Chalbaud, John Lang y Miriam Dembo. Ese mismo año apareció en el montaje inicial de Trick Track y al año siguiente en Asia y el Lejano Oriente. La familia Rizquez se mudó a una casa de 3 pisos en San Bernardino y en 1968 Doris se retiró brevemente de la actuación luego de quedar embarazada por segunda vez y tener a Xavier de Borja, su único niño. Un año después llegó al mundo Verónica de Julianis, la última hija de Doris y William, quien años después seguiría los pasos de su madre como directora, actriz y escritora. Desde sus inicios como figura pública, Doris logró mantener separados sus papeles de esposa y actriz, negándose a hablar de su vida privada en entrevistas. Debido a su actitud reservada y a las limitaciones tecnológicas de la época, el registro fotográfico de sus familiares y de la propia Doris fuera de la pantalla es casi nulo. La actriz prefería estar en casa antes que hacer acto de presencia en compromisos sociales. En su hogar, disfrutaba de la jardinería, leía mucho, hablaba por teléfono con sus amigos y dormía para recuperar energía. No sabía cocinar, pero eso no era problema, ya que el matrimonio podía costearse una empleada para las tareas domésticas. Además, William tenía talento y pasión por la comida gourmet, así que ocasionalmente deleitaba a su familia con sus habilidades culinarias. Doris era disciplinada y exigente con sus hijos. Siempre les fijaba tareas y les armaba listas que debían cumplir. Solo les permitía ver televisión 1 hora al día, y estaba terminantemente prohibido ver cualquier programa en el que ella apareciera. En entrevistas posteriores, sus hijos contaron que resultaba un desafío complacer a su madre, pues siempre parecía esperar más de ellos. Sin embargo, eran conscientes de que ella era igual de demandante consigo misma, pues detestaba 2 cosas en la vida: la mediocridad y la mentira. Aunque Doris estaba ocupada con su carrera y su vida familiar, nunca descuidó a Isabel, su madre. Le compró una casa con jardín para que pudiera disfrutar de algo parecido a la naturaleza en la que había crecido. En 1972, la actriz interpretó el papel de Irene en la telenovela Sacrificio de Mujer,
y luego apareció en Regina Carbonell, programa en el que por primera vez hizo el papel de chica buena. Todo su esfuerzo rindió frutos en 1973, cuando obtuvo uno de los mayores logros de su carrera con la telenovela Raquel, la cual alcanzó un récord de 642 capítulos durante casi 2 años de transmisión continua, hasta que fue cancelada en 1974 por el Ministerio de Comunicaciones. A pesar de su éxito, Doris expresó en entrevistas su insatisfacción con las telenovelas, que consideraba de argumentos mediocres. Declaró que después de Raquel no haría más telenovelas de ese tipo e hizo un llamado a una mejora en el contenido y los trasfondos de las historias. Posteriormente se unió a la producción de La Trepadora, una exitosa adaptación de la novela de Rómulo Gallegos. A esta producción le siguió El Encendedor de Faroles. Paralelamente, Doris trabajó con la compañía teatral Contacto 4 en la obra A Media Luz los Tres, la cual se estrenó en 1975 en el Teatro de Bellas Artes de Maracaibo. En los siguientes años se involucró en varios proyectos televisivos y teatrales, destacándose su aparición en Belinda, donde interpretó a una mujer sordomuda y aprendió lengua de señas para darle credibilidad a su personaje. En 1977, siempre en búsqueda de nuevos aprendizajes, Doris viajó a Italia y filmó por primera vez una película europea. Aunque habló de su experiencia al regresar a Venezuela, la película nunca se estrenó. Sin embargo, ese año fue crucial para su carrera, ya que apareció en los teleteatros La Quema de Judas y Anastasia, además del programa de misterio El Hacha. Su retorno al género de telenovelas se dio con Señora de Cárdenas, donde interpretó a Pilar, una mujer que enfrenta la traición de su esposo y un conflictivo divorcio. Esta producción, escrita por José Ignacio Cabrujas, marcó un punto de inflexión en la televisión venezolana y dio inicio a lo que se conocería como la telenovela cultural. Doris tenía una idea muy clara sobre el tipo de contenido que quería producir, rechazando proyectos que no consideraba estimulantes o satisfactorios. Al año siguiente, participó en la telenovela Soltera y Sin Compromiso, aunque su éxito no alcanzó el de La Señora de Cárdenas. Posteriormente trabajó en La Fiera, una adaptación libre de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, con guión de Julio César Mármol. Este proyecto le otorgó el apodo de Katy Rusia, dado por el actor Carlos Márquez, debido a su personaje en la novela. La producción tuvo tal impacto en el público que el sobrenombre perduró por mucho tiempo. La Fiera también tuvo éxito en Nueva York, lo que le valió una nominación a Doris. Tras este proyecto, y con 36 años, decidió retirarse temporalmente de la actuación, cansada de las telenovelas. Sin embargo, regresó en abril de 1979 con el papel de Nora en Casa de Muñecas, la reconocida obra de Henrik Ibsen bajo la dirección del Nuevo Grupo. Durante los años 80, su carrera fue particularmente productiva. En 1980, participó en el programa Gómez 1, un proyecto ambicioso que la actriz consideraba único. Tras finalizar las grabaciones, Doris se sometió a una cirugía menor y anunció que quería tomarse un descanso debido a la tensión nerviosa que experimentó durante el rodaje. Al año siguiente, protagonizó la miniserie La Comadre y en 1982 sorprendió a todos con un papel doble en ¿Qué pasó con Jacqueline?, un proyecto escrito especialmente para ella. Aunque el éxito no fue el esperado, su actuación fue muy comentada. Ese mismo año, debutó como escritora y productora con la serie Porcelana, donde actuó junto a Carmen Julia Álvarez y Carlos Márquez. Esta etapa marcó un anhelo de juventud, el deseo de escribir. En 1983, trabajó por primera vez como directora de arte en la película Soledad y eligió personalmente a la actriz Caridad Canelón para el papel principal. En marzo de 1983, Doris se unió al activismo ciudadano, formando parte de un grupo de mujeres sin afiliación política que se congregó en la Plaza Bolívar de Caracas para llamar la atención sobre la crisis económica del país. Este fue su primer contacto con el activismo político, que continuó en los siguientes años. Entre 1983 y 1985,
Participó en diversas películas, como Derrota Final, La Casa de Agua y La Hora Menguada, donde compartió pantalla con la reconocida actriz Marina Baura. Su actuación fue alabada por la crítica, y ambas actrices mostraron un nivel sobresaliente en ese proyecto. También adaptó el cuento Paz en las alturas como guión para una película y escribió el guión de Celosía, su último trabajo como guionista. En su vida personal, Doris atravesó cambios significativos. Tras 18 años de matrimonio, se separó de su esposo William. Poco después, en 1984, William fue diagnosticado con cáncer y Doris regresó temporalmente para cuidarlo hasta su fallecimiento en junio de ese año, lo que la sumió en una profunda depresión. A pesar de este difícil momento, la directora Fina Torres la convenció de protagonizar la película Oriana, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera. Ganó el premio Cámara de Oro en el Festival de Cannes de 1985. Ese mismo año, Doris debutó como conductora de un programa de concursos millonario, aunque renunció cuando los ejecutivos modificaron el formato, disminuyendo su nivel cultural. También incursionó en la radio con el programa Corazón a Dos y se unió brevemente a la telenovela La Dama de Rosa, pero renunció debido a que su personaje no tenía la relevancia prometida. El 10 de enero de 1986 falleció su madre, lo que afectó profundamente a Doris. Ese mismo año le diagnosticaron cáncer de mama y decidió viajar a Buenos Aires para recibir un tratamiento experimental que, afortunadamente, resultó exitoso. En 1987, Doris protagonizó la película Ana, Pasión de dos mundos, su último proyecto antes de retirarse temporalmente. Poco después, comenzó a militar en el movimiento Nueva República, aunque tuvo que retirarse en 1987 debido a problemas de salud. En 1988, su salud se deterioró considerablemente. Fue hospitalizada varias veces y, tras una crisis metabólica, desarrolló neumonía. El 20 de septiembre de 1988, Doris falleció a los 42 años. Aunque su carrera fue breve, dejó un legado importante en el cine y la televisión venezolana, abriendo el camino para las generaciones de actores que la siguieron. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.